LUFE, cómo simplificar el acceso al financiamiento de las MIPYMES. La presente exposición estará a cargo de Martín Bermejo, quien ocupa hace 3 años el cargo de Director de Competitividad dentro de la Secretaría PYME, Emprendedores y Economía del Conocimiento, CEPYME. Martín, bienvenido, te invitamos a subir al escenario. Gracias. Me pongo acá, hola. Bueno, muy buenas tardes. Déjame acomodar ahí. Ahí está. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarnos. Es un placer para todos los que venimos de parte de la CEPYME participar de un encuentro donde se abordan temas tan interesantes y sobre todo relevantes para el desarrollo de las pymes como lo es el acceso al financiamiento. Tal como indicaban en mi presentación, vengo en representación de la Secretaría PYME y tengo un objetivo concreto para presentarles en esta charla, que es contarles acerca de una herramienta que creemos va a favorecer y va a dar una mano muy importante en mejorar y potenciar la penetración de las pymes en el sistema financiero. Me estoy refiriendo al LUFE, el Legajo Único Financiero y Económico, herramienta de la cual la Secretaría es autoridad de aplicación. Antes de eso, voy a mostrar algunos datos rapidito, porque varios de los temas que tengo ahí para visualizar ya fueron conversados en el resto de las mesas y a través de los exponentes que estuvieron antes que yo, pero creo que es importante dar algunos números para contextualizar el punto a partir del cual se decidió potenciar y darle funcionamiento al LUFE. Voy a arrancar. A ver. Ahí tampoco. No quiere arrancar. Bueno, no sé si me la pueden hacer avanzar desde el otro lado. Bueno, cuando ustedes me digan, podía fallar. Bueno, voy a spoilear un poquito. Ahí está. Gracias. Bueno, en general en todas las presentaciones que hacemos intentamos comenzar poniéndole números a una afirmación que todos repetimos y correctamente repetimos, que es que las pymes son centrales en el entramado productivo nacional, pero no siempre se verifica o por lo menos no se muestra con números concretos. Así que voy a empezar por ahí. En primer lugar, bueno, repasar el peso que tienen las pymes en términos de cantidad de empresas. Acá lo que estamos mirando es únicamente empresas empleadoras, pero si incluyéramos a las no empleadoras, este 99% pasaría a 99,9%. En cualquier caso, las pymes son centrales en el entramado empresarial, 99% distribuido con una fuerte presencia de las microempresas. En términos de empleo, el 62% del empleo privado formal es generado por las pymes. Si a esto le incluyéramos el empleo informal, el peso sería aún mayor. Para que tengan una idea, en el empleo informal el 97% está explicado por las pymes y de ese 97 el 83% lo explican las micro. La masa salarial, ahí obviamente el ratio cae un poco porque los salarios promedios son menores, pero igualmente casi la mitad de la masa salarial privada formal es explicada por las pequeñas y medianas empresas. Digo, en una economía donde el 70% de la demanda agregada es consumo privado, este dato es fundamental al momento de pensar cualquier política de estímulo al sector. Ventas, más de la mitad de la facturación de las empresas privadas es explicada por las pymes. Inversión productiva o formación bruta de capital. El ratio es aún menor, pero no es por eso desdeñable. 1/5 de la inversión productiva la generan las pymes. Y el financiamiento bancario, este es un dato que ya se ha mencionado bastante. El 45% del financiamiento bancario al sector privado no financiero y personas jurídicas es el 45%. Una fuerte presencia de las pymes. Comercio exterior, en términos de exportaciones, las pymes representan el 13% del valor exportado y casi el 80% de las empresas exportadoras. Por último, en términos de importaciones,
crece un poco la participación del valor, 28% sobre el total, y en términos de empresas se replica lo mismo que para el caso de las exportadoras. Algunos números para establecer algunas magnitudes. Digo, ¿de qué hablamos? ¿De qué cantidad? ¿De qué universo hablamos cuando mencionamos a las pymes? Bueno, el registro de empresas MIPYME, que es el que oficialmente asigna la identidad de pequeña y mediana empresa a cada unidad económica, tiene 1.844.000 empresas activas hoy en día. Gran parte de esas empresas está alojada en el segmento más pequeño, ¿sí? Más del 80%. Y en términos sectoriales, servicios es la que tiene mayor preponderancia, seguida por comercio e industria. La distribución provincial, me corro para que vean. Entre las primeras 6 provincias, Buenos Aires, Cava, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, tenemos más del 80% de las empresas. Y si lo ajustamos por población, para tener una noción un poco más precisa, cambia un poco el ranking. Cava lidera con 100 pymes cada 1.000 habitantes, seguido por La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, etc. Pasando ahora a algunos datos de financiamiento, voy a tratar de no demorarme mucho porque ya se ha hablado bastante. En primer lugar, quisiera mostrarles la serie larga de la evolución del stock de crédito privado a pymes personas jurídicas. Esta es una serie mensual que comienza en febrero de 2007 y termina en febrero de 2025 y está expresada en billones de pesos constantes, en moneda de marzo de este año. A grandes rasgos percibimos 3 etapas, por lo menos. Una primera etapa de crecimiento hasta mediados del 2013, luego una etapa de caída y posterior recuperación que termina encontrando el pico máximo de la serie a mediados del 18, para luego empezar un proceso descendente que nos ubica en febrero de este año en el valor más bajo. No más bajo, pero sí un valor sumamente bajo de la serie. Digo, retornamos a valores de 2011, con casi 9 billones de pesos. Para luego, desde marzo, como ya han dicho algunos referentes acá, por lo menos gente de Avapra y otros expositores, para comenzar a partir de marzo febrero una recuperación bastante significativa que termina dejando a febrero de 2025, último dato disponible, un stock de casi 19 billones de pesos. Si hacemos un zoom, ahí está, en esos últimos meses, lo que nos encontramos es exactamente lo que les estaba diciendo, de una caída inicial desde febrero del 23, que encuentra el punto más bajo en febrero, y luego una recuperación muy, muy fuerte. Digo, esta es una serie mensual en términos reales y sin estacionalidad, con lo cual podemos hacer algunos números mensuales. Digo, febrero 25 contra enero 25, un crecimiento del 6% en el stock de crédito privado pymes. Y si lo hacemos de manera interanual en los últimos 12 meses, más que se duplicó ese stock. Digo, valores muy significativos. Si nos alejamos un poco de la coyuntura inmediata, de lo que sucedió en los últimos meses y tratamos de trazar una mirada más de mediano plazo, los análisis tan positivos quizás se moderan un poco. Digo, acá lo que estamos mostrando es el peso del crédito PYME sobre el PIB. Acá estamos mirando solamente el crédito a personas jurídicas, por eso estos porcentajes son menores a los que han dicho algunos expositores. En cualquier caso, lo que nos encontramos es que en 2024 cerramos con una participación del crédito PYME del 1,7, unos puntos porcentuales por debajo de lo que fue 2018. Digo. En los últimos años se ha reducido la participación del crédito PYME en términos de potencial económico que tiene la Argentina. Una segunda mirada más de mediano plazo, y con esto ya voy terminando esta sección. Si hacemos una comparativa internacional, lo que nos encontramos es que en términos de ranking de países, donde la métrica es la participación del crédito privado sobre el PBI, la Argentina se encuentra en el puesto 127, alejado de algunos vecinos o países de la región como Chile, que está en el 20, Brasil, Paraguay, Colombia, México y Uruguay. Estos son datos del Banco Mundial. Creo que era importante hacer esta introducción porque de alguna manera el diseño de esta herramienta que voy a contarles ahora, que es LUFE, se monta sobre este diagnóstico. Digo, una situación en términos de financiamiento PYME donde aún hay mucho espacio por ocupar, hay mucho espacio por profundizar y creemos que la herramienta LUFE va en ese sentido. Así que vamos a pasar a explicarlo rápidamente. Legajo único financiero
y económico. Esta es una herramienta que quisiera tomarme este segundito para aclararlo. Es una herramienta que trasciende a las gestiones. Digo, comenzó en el año 2021, ¿sí? La normativa que le da vida es de 2021, y comenzó a expandirse a partir del 22, 23 y se potenció en el 24 y aún continúa. Y la idea es que siga creciendo y fortificándose. Muy importante mencionar eso, me parece. Bueno, ¿qué es el LUFE? ¿Qué es el Legajo Único Financiero y Económico? Es una plataforma dentro del registro de empresas MIPYMES, ¿sí? Es un apéndice del registro de empresas MIPYMES, que centraliza los principales indicadores financieros, económicos y patrimoniales, ¿sí? De alguna manera es una plataforma virtual, online, que le ofrece, por un lado a la pyme y por otro lado a las entidades financieras que van a ser usuarias, una carpeta virtual y centralizada de la pyme. ¿Cuáles son los beneficios de esta herramienta? ¿Cuáles son los privilegios que trae? Bueno, la plataforma LUFE, y acá voy a mencionar 3 palabras que estuvieron muy presentes en este encuentro, simplifica, desburocratiza, facilita el acceso de las pymes al financiamiento bancario y no bancario, al financiamiento en general. Agiliza procesos, agiliza trámites, reduce costos operativos, etcétera, etcétera. Y esto, además, pretendemos que redunde en más y mejores créditos para las pymes, porque no solo le ahorra y le agiliza los procesos a las pymes, sino que además favorece una mayor competencia entre las propias entidades bancarias, porque todas las que accedan al LUFE básicamente acceden a la carpeta de todas las pymes del registro, por lo tanto van a empezar a competir para ofrecer mejores condiciones de crédito, mejores tasas, mejores plazos, etc. Ese es otro de los objetivos centrales que tiene esta herramienta. Bueno, un repaso breve del marco normativo, no quiero extenderme, pero dado que es un apéndice del registro PYME, obviamente las leyes marcos son las propias del ecosistema PYME, la 24467 del 95, 25300 del 2000, 27264 del 2016. En términos más específicos, también es importante resaltar las resoluciones que le dan vida o que le dan forma al registro de empresas MIPYME, que son la RESO 22019 y modificatorias, y la resolución conjunta CEPYMA-FIP del 19, donde se estableció la prescripción automática, que es algo fundamental para asegurar un piso de pymes con certificado vigente. Digo, el 95% de las pymes no tienen que hacer el trámite de renovación, es automático. Por lo tanto, nos aseguramos un caudal casi permanente de empresas inscriptas. Y por último, la normativa directamente vinculada al UFE, la resolución 92 del año 2021, que le da vida al legajo único financiero, y 2 comunicaciones del Banco Central, que son del mismo año, que son muy importantes porque lo que hacen es legitimar y darle validez a la información que contiene el UFE para que las entidades financieras la utilicen como información válida. Bueno, ¿cómo se genera el UFE? Una explicación rápida sobre el procedimiento que tienen que llevar adelante las empresas para generar su LUFE. Como les vengo diciendo desde el comienzo, al ser un apéndice del registro PYME, el primer paso inevitablemente para las empresas es solicitar el certificado PYME. Al hacer ese trámite a través de ARCA y completar el formulario 1272, nosotros recibimos toda la información y además, en ese mismo paso, a las empresas se les ofrece la opción de tildar o no tildar una pregunta muy importante, que es si desea compartir con privados esa información que nosotros estamos recibiendo desde ARCA. El acceso al UFE, por lo tanto, es optativo para las pymes. Sin embargo, para que tengan una noción, el 95% de las empresas que están en el certificado o en el registro han aceptado compartir con terceros. Por lo tanto, el LUFE tiene más o menos 1.750.000 unidades económicas inscriptas con su información volcada en esa plataforma, ¿sí? Si la empresa decidiera no compartir la información, el LUFE se le genera igual, pero lo vería solamente ella, no los terceros. Bueno, una vez que hace el trámite y nosotros emitimos el certificado PYME, volcamos toda la información recibida de ARCA en la plataforma. Y por último, le pedimos a la empresa, a la propia PYME, que incorpore documentación complementaria que nosotros no podemos, al menos por ahora, incorporar. Ahora nos vamos a meter más en detalle con esa explicación. ¿Cómo se conforma el UFE? Les diría que tiene 3 patas. Por un lado, datos provistos por la propia APN. Como dice acá, es de carga automática. Esto refiere a la propia información que nosotros recibimos directamente de ARCA
y que implica que la pyme no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. Estamos pensando acá en los datos provenientes de la declaración de IVA, declaración de ganancias, 931, los balances que consumimos del PUB, etcétera, etcétera. Con esa información, además, se construyen indicadores que la propia pyme y obviamente los usuarios, entidades financieras, también pueden utilizar. Una segunda pata tiene que ver con documentación, que a su vez se subdivide en documentación que es de carga manual y de carga automática. Por ahora, la relación es bastante perjudicial para la carga automática. Solamente hay dos que se cargan automáticamente, que son, como le dije antes, el balance que consumimos del PUB y el registro PYME que confeccionamos y diseñamos nosotros. La idea es que esta relación se invierta y cada vez sea más la documentación que viene automáticamente y menos la que tiene que cargar de forma manual la empresa. Entre la información de carga manual están los estatutos, documentos de identidad de los accionistas, etcétera, etcétera. Y la tercera pata tiene que ver con, bueno, ustedes, quienes están acá presentes, las entidades financieras que van a consumir toda esta información del UFE para las empresas que tengan certificado vigente y hayan autorizado que la compartamos. Es importante aclarar que para que las entidades financieras, digo bancos, sociedad de garantía, fondos provinciales, ALIC, etcétera, puedan acceder al LUFE de todas las empresas, del 1.700.000 y pico, firmen convenios con las EPYME. Eso es un paso ineludible, que igual ya se ha hecho, tenemos alrededor de 90 convenios firmados. Ahí tenemos las tres patas que conforman el LUFE. Yendo más al detalle de cuáles son los datos y cuáles son la documentación que poseemos en el LUFE, bueno, entre los datos provistos por la PEN y más en particular por ARCA, está lo que les decía antes, los libros de IVA, de donde sacamos los datos, ventas, compras, por balance, etcétera. Balance, declaración jurada de ganancias, deudas previsionales e impositivas, el formulario 931, etcétera. Del Banco Central también obtenemos información, deudas bancarias y cheques rechazados. Y por último, de la propia subsecretaría. Nosotros lo que ofrecemos es, como les decía antes, el certificado PYME y la construcción de indicadores que permiten analizar la situación económica y financiera de las empresas. Acá algunos ejemplos: capital de trabajo, rotación de inventarios, rentabilidad, solvencia, endeudamiento, plazo medio de cuentas a cobrar, EBITDA. Es importante aclarar que las entidades que accedan al LUFE no solo pueden descargarse indicadores, sino métricas propiamente dichas, datos absolutos, crudos, de ventas, de compras, ¿sí? En cuanto a la documentación correspondiente a la empresa, lo que les decía antes, la parte de carga automática que ya viene de AFIP o de nosotros es el balance y el certificado PYME, mientras que la parte que por ahora tiene que cargar manualmente la empresa tiene que ver con los estatutos, el acta de aprobación de balance, acta de designación, copia de autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya hace un tiempo estamos encarando reuniones con distintas áreas, distintas dependencias del sector público, para que mucha de esta información nos pueda viajar automáticamente. Por ejemplo, la constancia de inscripción en ingresos brutos. Para eso estamos teniendo reuniones con las agencias provinciales de recaudación. Cuestiones que tienen que ver con los estatutos y demás información. No es sencillo, involucra procesos largos, pero estamos encaminados y es uno de los objetivos centrales para que esto, como les decía antes, se reduzca notoriamente. Entidades que utilizan LUFE, bancos públicos y privados, Sociedad de Garantía Recíproca, Fondo de Garantía, ALIX, próximamente Fondo Común de Inversión PYME y FinTech, están ahí en camino, y obviamente la Administración Pública Nacional. Para ir cerrando, les quisiera mostrarles algunos datos de la operatividad del LUFE, cómo está funcionando esta herramienta. En primer lugar, les quiero mostrar el acumulado trimestral de consultas que hace cada una de las entidades que tiene acceso al LUFE. Lo que resalta de este gráfico, y lo que más me interesa resaltar sobre todo, es el crecimiento exponencial que ha tenido en el último año y medio, 2 años, esta herramienta. Cuando arrancó, allá en el segundo semestre del 23, teníamos alrededor de 10.000 consultas promedio por mes. Y a partir del año 2024 esto fue creciendo hasta alcanzar en el tercer trimestre 3 millones o 1 millón promedio por mes y cerrar el año con 12 millones y medio de consultas acumuladas en el trimestre. La caída que encuentran acá no tiene que ver con una
moderación en el hábito de consultar por parte de ustedes, sino con un cambio sistémico nuestro, que a partir de principio de año, cada entidad puede hacer consulta masiva. Digo, con un solo clic pueden descargarse todo el listado de quiz que tiene el UFE o todo el listado de indicadores para determinados quiz, con lo cual esta cuantificación se complica, hay un cambio de criterio entre ambos trimestres. Digo, para próximos eventos voy a tener que cambiar este gráfico, pero quería usarlo para mostrarles básicamente el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos trimestres esta herramienta. Una forma más acertada de mostrar el crecimiento de esta herramienta tal vez sea esta: cantidad de entidades que vienen utilizando LUFE al cierre de cada trimestre. Arrancamos con 8 en el tercer trimestre del 2023, fuimos creciendo, y al cierre de marzo de este año estamos en 61 entidades que acceden a LUFE. Como le dije antes, hay 90 y pico de convenios firmados. Esas 30 diferencias tienen que ver con entidades que tal vez todavía no terminaron de adecuarse a la información que tiene LUFE. Digo, es un desafío importante para todos. Primero lo fue para las pymes. Cuando arrancó este proceso ya por fin en el 2022, de nuestra dirección hubo todo un trabajo de difusión, de concientización y de educación también para las propias empresas, para contarle de qué se trataba esta herramienta e invitarlas a que empiecen a cargar documentación. Además, en aquel entonces nada más teníamos acceso a los datos de ganancia, nos faltaba mucho todavía. Bueno, esta segunda etapa, digamos, donde ya está fortalecida la herramienta, tal vez el desafío lo tienen más las entidades, de adecuar sus sistemas informáticos para consumir bloques de información muy, muy voluminosos, ¿no? Digo, esa es la explicación de por qué tenemos 60. Y por último, ¿qué tipo de información vienen consultando? En general, el 60% de lo que consultan tiene que ver con los indicadores, lo que veíamos antes. Un 30% autoridades, digo, la característica de los directivos y accionistas. Un 7% documentos y con un peso menor las deudas. Y el 97% de las consultas fue realizada por bancos. Digo, esta herramienta consideramos que puede hacer un aporte muy importante en este trabajo de que las pymes puedan acceder a mejor y más financiamiento. Es una herramienta que simplifica, digo, ahora que está en funcionamiento, hemos recibido muchas respuestas de las propias pymes y también de ustedes. Y en general la evolución es muy positiva, está funcionando muy bien. Digo, tiene estos desafíos operativos que les decía recién, pero sin duda estamos yendo por el buen camino, facilita y esperemos que esto continúe así. Muchas gracias por su tiempo.